Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por seguir apoyándonos y gracias por cada palabra de aliento y sus sugerencias que nos dan cada semana en nuestras plataformas digitales desde diferentes lugares. Diariamente vemos cómo en los medios de comunicación y en las redes sociales hay situaciones que son tristes, que son dolorosas, dramáticas. Vemos víctimas de desastres naturales como son los terremotos, huracanes, incendios. O también civiles, mujeres y niños principalmente, que mueren o son heridos en actos terroristas, en guerras, que sufren en campos de refugiados. Y a pesar de ser imágenes tan impactantes, las vemos tan frecuentemente en los medios que van perdiendo el poder de sacudir nuestras conciencias y hacernos mostrar solidaridad con las personas que sufren. Podríamos decir, en cierto sentido, que nuestra capacidad de asumir el dolor ajeno parece estar llegando, si no ha llegado ya, al límite. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día y tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Salvador, ¿cómo te encuentras? Gracias al Señor, bien, y reportando también, como tú decías, comentarios y exhortaciones que las personas que vemos en diferentes lugares nos dan. En estos días que pude estar en Costa Rica, los hermanos allí nos hacían múltiples comentarios del beneficio que les ha sido entendiendo los tiempos. O sea que en lo que a ti te toca, Eduardo, la verdad que te felicito y te entusiasmo a que sigas adelante. Bueno, tú tienes una cuota muy alta porque siempre estás dispuesto a colaborar a pesar de que ahora tienes muchos compromisos pendientes. Salvador, yo decía al inicio que estamos viviendo en tiempos difíciles, que la vida misma de cada uno de nosotros está también cargada de diferentes retos y problemas. Y hay quienes dicen, mira, yo tengo suficientes problemas con ir adelante, con mi matrimonio, con mi familia, con mi vida, con mi vocación. Y yo sé que en el mundo hay muchos problemas, pero yo no puedo ahora ponerme a preocuparme de los problemas de los demás. Yo quiero vivir en paz y sin tener nada que ver con los problemas de los demás. Inclusive, hay lo que se llama una fatiga por compasión. ¿Tú has oído eso? La verdad que no había oído la expresión, pero me suena el concepto, suena familiar. Sí, es un principio, ¿verdad?, de afectación que, valga la redundancia, afecta al personal sanitario que convive a diario con situaciones que son traumáticas y emocionalmente agotadoras. Como dice, les hace agotar su depósito de empatía. Y yo creo que eso está sucediendo no solamente con el personal sanitario, por ejemplo, con los médicos ahora, con la pandemia del coronavirus, sino a todos los niveles en la sociedad. ¿Qué tú opinas de eso? No, nosotros tendemos a aislarnos o a colocarnos en burbujas que nos protejan. El evitar los riesgos es algo hasta sabio, ¿no? Pero lo que no podemos es evitar los riesgos para encerrarnos en un ambiente que nos libre del sufrimiento de los demás o de nosotros involucrarnos con maneras de ayudar y servir a los demás. Porque para eso tendríamos que prácticamente aislarnos de la sociedad y no estamos llamados a algo como eso. Tú hablas de esa falta de sensibilidad, hablas de esa falta de compasión que nosotros podemos sentir. Y la Biblia habla muchísimo de ese tema. De hecho, anoche mismo estaba leyendo un libro que hablaba acerca de un estudio de la compasión en el Antiguo Testamento y me resultó sumamente interesante ver la cantidad enorme de información bíblica que trata sobre eso. Evidentemente es un tema
que le interesa al Señor, nosotros no podemos vivir ajenos al dolor de los demás, o al menos, o sea, no podemos hacerlo y pretender que estamos agradando a Dios. Y yo creo que la Biblia contiene información que nos reta para que veamos el egoísmo que nos caracteriza y busquemos de la gracia de Dios que nos ayude a vencerlo, y nos reta para que nosotros pongamos manos a la obra y hagamos lo que tenemos que hacer. Eso, Salvador, ¿qué pasaje en la Biblia o qué historia nos ilustra esto de una manera clara? La falta de compasión de algunos y la compasión que debemos tener hacia los demás. Hay textos clásicos, en el Antiguo Testamento uno puede mencionar el libro de Jonás como un ejemplo, porque él no actuó en compasión para los de Nínive, y yo llamaría ese texto como el clásico del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es insuperable la parábola del buen samaritano, esa parábola que dio Cristo y con la que retó a un escriba que se le acercó con una pregunta acerca de el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Cristo, de una manera que como suele hacer, que confronta a aquellos que tratan de evitar o evadir la responsabilidad, les compartió la parábola del buen samaritano con miras a que el hombre se examinara a sí mismo. Y yo creo que con miras a que todos nosotros nos veamos en ese espejo de ver cómo anda nuestra compasión. Este hombre se consideraba justo, era un escriba, era un hombre conocedor de la ley de Dios. Y sin embargo, Cristo le dice, está muy bien que tú sepas mucho de la ley, yo lo que quiero es que tú la pongas por obra. ¿Y qué sucede en la historia? Porque sé que a un hombre le habían robado, lo habían dejado, como quien dice, por muerto en el camino, unos ladrones y asesinos también, que pasó, ¿verdad?, un sacerdote y vio a la persona y siguió su camino, y pasó otra persona. ¿Quién era? El levita. Un levita, exacto. Sí, se trata de, Cristo ilustra una parábola, lo mencionamos por aquellos que quizás no lo sepan, pero una parábola no es una historia verídica, una parábola es una historia fabricada para ilustrar una verdad. Y Cristo la comparte para ilustrar el punto de cómo nosotros podemos ser muy religiosos y a la hora de la verdad no practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, podemos hasta dar la religión misma como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer, que es el caso que tú mencionas. Cristo dice, hay un hombre que tiene que viajar por un camino sumamente peligroso, que es el camino que une Jerusalén y Jericó, y de hecho se le llamaba camino de sangre a esa senda. Imagínate, viviendo en días de tanta inseguridad, ahí no habían patrullas que examinaran el camino para evitar que hubiera ladrones, y cualquiera se exponía al peligro por cruzar por esa senda. Y le ocurre a un hombre que lo dejan como muerto, le atacan para robarle. Un hombre en esa condición, dejado solo, se muere. Y entonces en ese contexto dice, oye, pero por casualidad pasó ese sacerdote, y uno diría, no, pero ya ahí el hombre tiene su problema resuelto. Pero no, el hombre lo vio y siguió de largo. No menciona las excusas que el hombre se dio por la cual pasa de largo, pero el hecho es que pasó de largo. Y luego dice, no, pero hay esperanza. Viene un levita, es otro hombre que también tiene consideración de la ley de Dios. Quizás él se detiene y lo ayuda. Y Cristo dice, no, también lo vio, pero siguió de largo. A lo mejor quería llegar temprano al templo para su servicio. No sé, o sea, el punto es que Cristo dice, ambos vieron la escena de un hombre moribundo, necesitado de ayuda, y de alguna manera se justificaron para no brindarle el servicio de emergencia que ese hombre necesitaba. Y siguieron de largo. Y entonces, en ese contexto, Cristo menciona que llegó un samaritano. Eso, para los que no tienen el trasfondo, conocimiento de cómo se llevaban judíos y samaritanos, eran enemigos. Las personas no veían con buenos ojos a los samaritanos, los judíos. Y los dos primeros que pasan, que es el sacerdote y el levita, son judíos y no hacen lo que tienen que hacer. Y ahora Cristo dice, pero miren, pasó alguien que es samaritano.
Imagínate lo que pasó por la mente del escriba cuando escucha a Jesús decir que un samaritano sí ve el escenario, sí se detiene a ayudar al hombre que está herido, casi muerto, y presentarlo como le brinda la ayuda hasta de su dinero se despoja para poder servir a este hombre. Y Cristo está diciendo, ustedes saben mucho de religión, ustedes conocen mucho de la ley de Dios, pero este samaritano, que se supone que es de los que conocen menos de Dios, fue el que vino y ayudó a esta persona. Y Cristo entonces lanza el reto de lo que esa historia implica en ese contexto. De manera que es una historia impactante. Salvador, nosotros somos entonces como ese levita, ese sacerdote. Y quizás muchas personas cuando ven esos acontecimientos que son muy tristes, dramáticos, tienen un sentimiento de tristeza por el dolor de las demás personas. Hay una empatía, si podemos decirlo así. El punto es que no hacemos nada para aliviar el sufrimiento, el dolor que esas personas están experimentando. La pregunta es esta. Nuestra sociedad, como vemos ante esas situaciones, tiene, si podemos decirlo así, cada vez una respuesta más lenta, más distanciada. ¿Qué tú crees que está alimentando esta filosofía de vida? Yo quiero vivir mi vida tranquila, déjenme solo, déjenme llevar adelante mis proyectos, que cada quien resuelva sus problemas, que cada quien enfrente lo que tiene por delante. Yo no tengo que involucrarme en ayudar a nadie. Bueno, todos nosotros apreciamos cuando alguien nos extiende una mano de ayuda. Y, wow, gracias. Y decimos, ¿cómo, por qué hiciste eso que tú hiciste? De verdad que no tengo manera de agradecerte. Pero cuando nos toca a nosotros brindar ese tipo de ayuda, entonces lo pensamos dos veces, porque nos puede costarnos tiempo, el desviarnos de hacer algo que nosotros teníamos que hacer, quizás implique recursos o quizás implique riesgos. Puede ser que eso implique llegar a cierto lugar o cruzar cierto lugar, que sea hasta peligroso como el caso de esta historia. Entonces, en ese sentido, nos protegemos y nos protegemos tanto que yo creo que nos cortamos los brazos que nos permiten ayudar a los demás. Y evitamos esos riesgos y endurecemos, cerramos el corazón. Hay varios aspectos de esta historia que resaltan a la vista y nos ayudan a examinarnos. Yo les decía, estos hombres vieron el problema. Y yo creo que nosotros a veces no vemos los problemas, estamos tan centrados en nosotros mismos. De hecho, una de las cosas que uno ve que ha ocurrido con las redes sociales y tantos aparatos electrónicos es que nuestra atención se desvía y nos concentramos en nuestros propios asuntos. Nos hemos hecho expertos en aislarnos aún estando rodeados de personas, porque nos concentramos en lo nuestro. Y puede ser algo laboral, puede ser entretenimiento, mil razones distintas. Pero el punto es, no vemos a veces lo que hay a nuestro alrededor. Pero ese no es el caso de esta historia. Lo que esta historia nos dice es que a veces sí vemos las cosas que están a nuestro alrededor, pero nos hacemos los ciegos. Seguimos de largo como estos personajes que saben que hay algo que podemos hacer, pero de todas maneras tomamos una decisión de no arriesgarnos, tomamos la decisión de no gastar de lo nuestro por ayudar a otros. Y es en ese aspecto que Cristo nos confronta. O sea que nosotros podemos ser capaces ahora, como tú bien describías en la introducción, de ver esas escenas, no solo las que ocurren a nuestro alrededor, sino las que ocurren en el mundo. Podemos conocer casos de dolor y sin embargo, como si fuera como una especie de concha protectora, vemos estas cosas y decimos, eso no tiene que ver en lo absoluto con nosotros. Y entonces somos conocedores de casos de necesidad, pero nos convertimos en personas insensibles. Cerramos el corazón. Vemos, pero no sentimos. Vemos, pero no hay dolor y congoja en el corazón. Y lo que Cristo está diciendo es, nosotros debemos ser capaces de sentir el dolor ajeno. O sea, no es solamente verlo, es que hay algo que nos debe doler en el corazón cuando vemos el dolor de otros. Es verdad que hay veces que no podemos hacer nada. Es verdad que a veces los problemas son que escapan a nosotros.
Si no fuera así, todos resolveríamos nuestros problemas. Pero a veces es el poder estar al lado de alguien en dolor para poder consolar, para traer una palabra de aliento. O quizás nosotros conozcamos a alguien que sí pueda ayudar. El punto es que sea por X o por R, como decimos, nosotros vemos los problemas y no actuamos. Y en ese aspecto creo que hay una cauterización del corazón que nos impide ser sensibles al dolor ajeno y por lo tanto no actuamos como debemos. Salvador, vamos a una pausa. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cuál debe ser el principio bíblico que me mueva a mostrar compasión, a mostrar misericordia hacia los demás. ¿Qué debemos hacer a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior finalizamos diciendo o preguntándote cuál es el principio que debe movernos para servir a los demás, para ser misericordioso. ¿Debo yo ayudar porque todo el mundo lo hace? ¿Porque hacen obras de caridad? ¿Debemos apoyar a alguna fundación? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta misericordia? Yo sé, Eduardo, que este es un mundo lleno de mentiras y hay muchos engaños y muchas personas ante esos desengaños se endurecen y no ayudan a los demás. Decimos, van a usar lo que nosotros demos para otros fines. Y es verdad que hay muchos que están en drogadicción, que lo que quieren es utilizar cualquier ayuda que reciben para las drogas o aún para el alcohol. Debemos ser sabios en la manera como nosotros servimos y ayudamos a los demás. Un alcohólico con dinero en la mano comprará más alcohol, pero eso no quita el hecho, la realidad de que ese alcohólico necesita ayuda. Y puede ser que nosotros seamos las personas que podamos hacer algo al respecto, dependiendo del caso. Ante la insensibilidad humana que vemos en el mundo, el pueblo de Dios está llamado a imitar al Señor. Dice el Cristo que es bienaventurado el misericordioso, es dichoso, es feliz el misericordioso. Imitar a Dios en su misericordia, imitar a Dios en su compasión, es el llamado que nosotros tenemos. No podemos hacernos de la vista gorda e ignorar estas cosas. Hay un texto sumamente interesante en 1 de Juan 3:17, donde Juan dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, hay algo que hacer al respecto. Si yo tengo parte de la solución en mis manos, veo a alguien en necesidad, yo debo cuidarme de no cerrar el corazón. Hay cosas que se pueden hacer para nosotros entrenar nuestros ojos a estar más conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dar muerte a ese egoísmo, a ese egocentrismo que nos impide poder ver las necesidades de otros, porque estamos tan absortos con nuestros problemas que no tenemos ojos para los demás. Nada nos dice en esta historia que ese samaritano no tuviera problemas. O sea, posiblemente tenía sus propios problemas, sí, pero él vio a alguien en ese momento con necesidad y él tenía que hacer algo al respecto. Y es un asunto del amor de Dios morando en nuestros corazones. Los demás son nuestro prójimo. Los demás son criaturas hechas a imagen de Dios. Y ciertamente hay imágenes sumamente dolorosas. Con todos los engaños, con todo el desengaño que hayamos podido pasar, eso no elimina que somos capaces por Dios de imitarle a Él en la compasión que Él ha mostrado para con nosotros. Y somos llamados así a tener compasión de los demás. Entrenarnos a ver y entrenarnos a sentir. Un mundo que provoca con tantas escenas como la que tú describiste al principio, no debe cauterizarnos, debe sensibilizarnos. Y es verdad que hay médicos, o como tú describías al personal médico, que puede sentirse en un momento dado hastiado de ver tantas escenas de crudeza, pero ¿qué hace un buen médico? ¿Qué hace un buen enfermero? ¿Va a dejar de sentir por los demás?
No, el buen médico va a seguir ayudando a los demás. ¿Y nosotros qué vamos a hacer como hijos de Dios, como representantes del Dios de toda compasión? Yo creo que nosotros debemos, a pesar de los desengaños, a pesar de los riesgos, ser sabios y seguir ayudando, seguir representando correctamente a Dios aquí en la tierra, seguir siendo fieles seguidores del Jesús compasivo, como el que nosotros conocemos en los evangelios, de manera que las entrañas no se endurezcan, sino que nuestros corazones se puedan abrir. Y de ahí hemos hablado de tener ojos para ver, y hemos hablado de poder tener un corazón que siente. Pero Eduardo, del dicho al hecho hay un buen trecho, como decimos. Debemos también tener manos que sirvan. O en otras palabras, poner manos a la obra y hacer las cosas que nos correspondan para ayudar a alguien. Puede ser que yo no pueda ser la respuesta, pero puedo conocer a alguien que sí lo es. Y en ese sentido, poner en contacto a una persona que en necesidad, con la que puede suplir esa necesidad. Pero de buscar la vuelta a medida de nuestras posibilidades para servir. Yo creo que Dios nos coloca providencialmente en situaciones en las que nosotros tengamos responsabilidad de actuar. Dice el libro de Proverbios que si vemos a alguien que va camino a la muerte y no hacemos nada, Dios lo tomará en cuenta. Y en ese aspecto, todas las cosas que puedan haber a nuestro alrededor en las que podamos hacer una diferencia, nosotros somos responsables y estamos llamados a hacerlo de corazón para la gloria de Dios. Como tú muy bien has dicho, estamos llamados, ¿verdad?, como cristianos y aún como entes sociales a aportar en ese sentido, siendo compasivos en nuestra sociedad. ¿Cuál tú entiendes que debe ser el rol de la iglesia en ese aspecto social de hacer misericordia en la sociedad? Bueno, obviamente, comenzando por el hecho de que los creyentes somos la iglesia. La iglesia no es una mera institución. Nosotros somos representantes de Dios, donde quiera que nos movamos. Somos los ojos de la iglesia, somos el corazón de la iglesia, somos las manos de la iglesia. Y donde quiera que estemos, podemos servir como representantes de Cristo. Y si hacemos algo, es la iglesia de Cristo que lo está haciendo. Pero la iglesia como institución puede hacer algo también. Por un lado, los líderes estamos llamados a entrenar al pueblo de Dios. Estas son enseñanzas que nosotros tenemos que dar. A veces nosotros nos concentramos con el hecho de que como nuestra gran responsabilidad y principal responsabilidad es predicar el evangelio, a veces nos escudamos en eso para no hacer otras cosas que podemos hacer. Y vuelvo y reitero, no todos vamos a estar llamados a hacer lo mismo. No todas las iglesias van a estar llamadas a tener el mismo tipo de ministerios de compasión, pero todos debemos estar en el asunto de la compasión, de una manera o de otra. Entonces, el cómo ayudamos a los más necesitados, el cómo ayudamos a los que sufren. Cada iglesia tendrá diferentes llamados de Dios, pero debemos tener los ojos para ver esas oportunidades, sea con los barrios que tenemos a nuestro alrededor, sean con llamados que nos lleguen de otros lugares. Esta crisis que hubo en Haití con lo del terremoto, por ejemplo, hay maneras en las que podemos involucrarnos para servir. Hay iglesias que están organizando ministerios para poder llevar a cabo ese tipo de ayuda, y nosotros podemos ser aquellos que les apoyemos, demos de nuestros recursos para que esto se pueda llevar a cabo, por decir un ejemplo. Pero la iglesia como institución instruye, la iglesia como institución comparte información que pueda ayudarnos a poner manos a la obra y hacer las cosas que se necesitan, de manera que, como dice Cristo en Mateo capítulo 5, los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No equiparamos el hacer buenas obras con predicar el evangelio. Nuestro gran llamado y principal llamado es predicar el evangelio para la salvación eterna de los individuos, porque no queremos saciar un estómago que luego simplemente esa persona se vaya para el infierno. Queremos llenar el estómago y queremos predicar el evangelio. Pero hay obras que nosotros podemos hacer que pueden mostrar compasión, la compasión de Cristo, el que me duele el dolor ajeno, el que yo siento por otros. Y hay cosas que podemos hacer. Y como iglesias y los pastores, los líderes de las iglesias, estamos llamados a hacer esa voz de aliento y de empuje, de ánimo, para que todos hagamos la labor que Dios nos ha encomendado. Salvador, tú decías que
a nosotros, lo que nosotros los cristianos debemos hacer para desarrollar esa compasión, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero vemos a nuestro alrededor, como decíamos, una sociedad que cada vez está con menos compasión, con menos misericordia hacia los demás. ¿Cuál es la causa principal de ese modelo de sociedad en la cual las personas reaccionan de esa manera, tan centrados en sí mismos, siendo tan egoístas, y vemos a tantas personas que no quieren ayudar a su prójimo? La causa principal es el pecado. Somos pecadores ante Dios. No tomamos, nos idolatramos. Somos adoradores de nosotros mismos, de nuestra seguridad. No queremos tomar riesgos por amor a otros. Y en esa burbuja de protección nos aislamos. Cuando el hombre cae en pecado, inmediatamente lo que vemos es a Adán culpando a Eva por la situación. Y ese pecado va a traer estragos en la sociedad. Y hoy eso es lo que estamos viendo. Necesitamos por eso de Cristo en nuestro corazón, para ver la compasión que Dios ha tenido de nosotros y reaccionar de manera similar a favor de otros. Es comprendiendo que no merecemos nada de Dios. Es comprendiendo que Dios nos ha tratado muchísimo, muchísimo mejor de lo que merecemos, que nosotros vamos a poder tener sensibilidad para con los demás. De manera que yo entiendo que las personas en sus pecados reaccionen de una manera egoísta. Lo que no podemos justificar y entender es que aquellos que hemos sido rescatados por la gracia de Dios también actuemos de la misma forma. Nosotros estamos llamados a marcar una diferencia y para eso tenemos que morir a nosotros mismos. Y esa autonegación siempre es dolorosa. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter la cabeza como la del avestruz en la tierra y aislarnos de los problemas? No, yo creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, reconocer nuestros pecados cuando hemos pecado de egoísmo y pedir al Señor la gracia que necesitamos para salir y poder nosotros tener ojos y tener corazones que sienten y entonces unas manos que actúan al respecto. Salvador, tú has dicho que el problema principal de nuestra falta de compasión, vamos a usarlo como sinónimo de misericordia hacia los demás, es el pecado, que nos hemos apartado de Dios. Muchas corrientes dicen que las personas son poco compasivas porque han tenido problemas en su infancia, han sido privados de afecto, han sido abusados física, emocional, sexualmente, y eso los hace más reservados, más aislados y menos compasivos. ¿En qué medida esto es cierto? Bueno, no podemos negar que las cosas que nos suceden nos afectan. Lo que nosotros no podemos es escudarnos tras estas cosas para no hacer lo que debemos hacer. Puede ser que a algunos se les dificulte más que a otros debido a eso. Puede ser que por la misma constitución, la manera en que estamos hechos cada uno de nosotros, se nos haga más o menos fácil. Pero todos estamos llamados a tener esa empatía con el dolor ajeno. Y yo creo que tenemos mucho que aprender. Yo creo que siempre Dios coloca personas a nuestro alrededor, casos de personas muy compasivas y misericordiosas, de las cuales debemos tratar de aprender. O sea, si ellos pueden, nosotros podemos hacer algo también. Quizás no en el mismo grado, quizás no tengamos toda la capacidad para ayudar como otros lo hacen, pero todos debemos hacerlo. Pero ¿sabes quién es que nos capacita, Eduardo? Es Cristo que hace la diferencia. Es Cristo que nos permite vencer el pecado. Es Cristo que nos permite dar muerte a todas esas justificaciones y excusas que nosotros damos para no hacer lo que tenemos que hacer. Cristo dice que nos ayuda a morir a nosotros mismos y a pensar en los asuntos de su reino. Y eso nos ayudará a pensar en los demás. Cristo viene y trae una nueva orientación en nuestra vida, de manera que nosotros no seamos como el mar muerto, que solamente recibimos y recibimos y recibimos y nos salamos tanto que no puede haber vida en él. No, nosotros también compartimos, también damos y dejamos de ser tan materialistas. Podemos dar muerte a esa vida insensible donde nos aislamos del dolor ajeno. De manera que hay esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús, el cual nos puede hacer salir de ese cascarón o de ese globo protector para poder nosotros
ayudar y ir en auxilio de otros. Qué bueno, Salvador, oír estos principios que tú nos has dado acerca de cómo podemos ser una sociedad más compasiva, empezando por nosotros mismos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo, que es el mayor modelo de compasión. Lo que sucede es que estamos muy centrados en nosotros mismos y debemos imitarlo a Él, como dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Salvador, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.